Hebreos capítulo 7. ¿Y en el libro qué página es, perdón? Y en el libro nos quedamos en la página 50, hasta arriba, donde dice Jesús, fiador del mejor pacto. Vamos a leer primero Hebreos 7 del 20 al 22. Abran su Biblia para leer Hebreos capítulo 7, versículos 20 al 22, para entrar en el contexto de esta mañana. Dani, ¿nos diriges una oración, por favor? Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos, Padre, porque nos permitiste llegar a la escuela dominical a tiempo para venir a adorarte, aprender más de ti, Padre, para saber cómo ser gratos a tu presencia, en honor a todo lo que tú nos das en todas las actitudes que tenemos en nuestro corazón cada día. Te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, Padre, que seas tú quien habla a través del pastor, y también te pedimos por nuestros hermanos que están por llegar, que puedan llegar al tiempo para aprender de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer entonces al unísono Hebreos 7, versículos del 20 al 22. ¿Listos? Dice, y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Ah? Muy bien. Esto es un poquito complicado si no se entiende bien el contexto. ¿Ah? Dice, los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. ¿De quiénes está hablando? El juramento de Melquisedec y de... ¿Quiénes son esos que fueron hechos sacerdotes sin juramento? Los descendientes de los levitas. Los levitas, exactamente, ¿no? Los descendientes de Aarón, de la tribu de Aarón. Acuérdense que ¿cuántas tribus salieron de los lomos de Jacob? 12 y una dama, ¿no? Luego de esas 12 tribus, cuando José está en Egipto, le nacen dos varones que se llamaron Manasés y Efraín. Gracias, pastor. Y entonces ellos tomaron una de las tribus y Dios decidió que la tribu de Leví, que era hijo de Jacob, se dedicara al sacerdocio. Entonces siguieron siendo 12 tribus de Israel, más una, la 13ª, que se dedicaba específicamente al sacerdocio. ¿Verdad? Y ese sacerdocio, ¿cómo se daba? Después de Aarón, ¿cómo se siguieron dando esos sacerdotes? Iban por descendencia, ¿no? ¿Sí? Pero tenían que ser de la tribu de Leví. Y en el caso de Jesús, cuando este versículo, si quieren tomen nota, si es que no tienen referencia ahí en su Biblia, el versículo 21, donde dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese es Salmo 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Salmos 110, versículo 4. Y entonces en el versículo 21, cuando dice, los otros ciertamente sin juramento fueron sacerdotes, pero ¿quién es este? Jesús, exacto, Jesucristo. Con el juramento fue hecho sacerdote. ¿Va? Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Jesús, fiador de un mejor pacto. Vamos a alguien que me ayude a leer ahí ese párrafo. Jesús, fiador del mejor pacto, por favor. Jesús, fiador del mejor pacto. Lo que Dios garantiza por medio del juramento, Cristo Jesús nos lo asegura como fiador del nuevo pacto. Hemos de traducir la palabra diateque por pacto en casi todos los casos donde ocurre en el Nuevo Testamento. Bien que es necesario tener en cuenta que en un pacto de gracia es Dios quien lo otorga todo y la parte humana se limita a recibir con fe sumisa lo que Dios ha provisto por su propia iniciativa y poder infinito.
El nuevo pacto es mejor precisamente porque queda descartado todo esfuerzo humano para su cumplimiento y descansa sobre la base firme de la obra de la cruz, administrándose por el fiador Jesús. Es hermoso el uso aquí del tierno nombre humano de Jesús, que recuerda para nuestro consuelo que el que administra la obra de Dios a nuestro favor a la diestra de la majestad en las alturas como sacerdote rey es aquel que nació de madre humana en Belén. Entonces, ¿por qué Jesús es fiador de un mejor pacto? ¿Por qué sale Él? ¿Qué quiere decir que es fiador? Bueno, se entiende. Garantiza. Cuando usted va a pedir un préstamo y le piden a un fiador, ¿cuál es la responsabilidad de ese fiador? Que responde por, en caso de que yo quede mal, en caso de que yo falle, el fiador es el que toma mi lugar. ¿Ah? Exacto. Entonces Jesús siempre es como intercesor, es el fiador de ese nuevo pacto, de ese nuevo juramento. Así que cada vez que yo fallo, cada vez que yo caigo en pecado, Jesús está ante el Padre interviniendo como fiador para que Dios me vea a través de Jesús y no en mi suciedad humana, ¿verdad? Entonces por eso Él es mejor, porque ¿podían los sacerdotes del Antiguo Testamento hacer lo mismo que Jesús? Ellos ofrecían sacrificios y demás, y Jesús se sacrificó él mismo por nosotros. Correcto. Ellos siendo seres humanos, o sea, ningún sacerdote humano puede interceder por nosotros ante Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. No hay un solo ser humano que no sea pecador. Entonces, ningún sacerdote humano tiene la calidad moral para interceder por nosotros. ¿Sí? ¿Cierto o falso? Cierto. Jesús es el único, por eso es el mejor, el fiador del mejor pacto. Muy bien, seguimos adelante en su libro. Vamos a leer el cambio de la ley, pero vamos a hacer una pausa donde dice 1 Timoteo 1:8, por favor. Alguien que me debe leer esa parte. La norma de justicia que Dios reveló al pueblo hebreo en el Sinaí es en el sí, santa, justa y buena. Romanos 7:12. Y frente a los pecados de los hombres queda firme siempre como la manifestación de las exigencias de la justicia divina, y siempre que duren las condiciones actuales de vida humana será una necesaria escuela de rectitud. Fíjense, vamos a leer ahí 1 Timoteo 1:8. 1 Timoteo 1:8. Quien lo tenga y lo quiera leer, adelante, por favor. Mientras lo busca, voy a leerle Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahora alguien que tenga ahí 1 Timoteo 1:8, por favor. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. A ver. Si no la usa uno como es, no tiene ninguna validez. La ley es buena, no hay duda alguna. ¿Por qué? Porque la dictó Dios. Y es buena mientras nosotros no la cambiemos, sino que la usemos legítimamente. Porque si tomamos cualquiera de los mandamientos que hay en la Biblia y los queremos ajustar a lo que nosotros queremos entender, no la estamos usando legítimamente, estamos cambiando la palabra de Dios. Con muchas sectas. Por ejemplo, ese mandamiento de no matarás, ¿cómo lo entiende usted? ¿Qué pasa con los soldados que van a la guerra? O no matarás, salvo que sea en defensa propia. Pues Tu sí, casa. pero vas a matar.
Fíjense, desde ahí podemos tomar un mandamiento y malentenderlo, ¿verdad? Este mandamiento se entiende correctamente cuando dice no asesinarás. ¿Es diferente? Claro, Sí. Matar que asesinar. claro. Pues sí, bueno, sí, no lo he visto así, pero sí es diferente. Asesinar, me imagino que estás con alevosía y ventaja, quizás una muerte injustificada completamente, sacarle provecho a algo. Y el matar, pues no sé si sea por defensa, por estar atrás de ti del país al que representas. Yo no lo he visto así, ahorita que lo dices, pues. Así es como, o sea, si yo estoy defendiendo mi vida porque están tratando, o sea, es otro malentendido, ¿verdad? Cuando dice nuestro Señor Jesús, si alguien te da una bofetada, ponle la otra mejilla, y eso no quiere decir que te dejes abofetear, eso está mal entendido. Entonces luego lo toman esto y lo tergiversan y dicen, entonces yo me tengo que dejar matar. No, esa no es la actitud correcta del cristiano, ¿no? La actitud correcta del cristiano es siempre responder con amor. Pero si están poniendo en peligro mi vida o la vida de mis hijos o de mi esposa, y yo me defiendo y mato a la persona, no estoy incumpliendo el mandamiento. Es por defenderme. Cuando yo, con alevosía y ventaja, sin razón aparente o simplemente porque me cayó mal el vecino, agarro una pistola y lo mato, eso es asesinar, eso es incumplir el mandamiento. ¿Sí se entiende la diferencia? Sí. Entonces la ley es buena cuando la interpreto correctamente y la aplico en mi vida correctamente. No mentirás. ¿Qué dice la sociedad acerca de eso? Hay una mentirita piadosa. Mentiritas piadosas, mentiritas blancas. No es una mentirota, es que era necesario mentir, ¿no? Ahí estás mal usando la palabra de Dios. Mentir es mentir y mentir es pecado. No hay tamaños de mentiras. Una mentira es una mentira de cualquier tamaño, por lo tanto es un pecado del mismo tamaño. Entonces, por eso dice 1 Timoteo, es importante, por eso quiero hacer énfasis en hacer una pausa. La ley es buena, siempre y cuando no la malinterpretemos y la usemos mal en nuestra vida. No lo apliquemos para nuestra conveniencia. Claro. No quiero hablar del primer mandamiento y del segundo porque me meto en problemas. Pero bueno, seguimos adelante, entonces alguien que siga leyendo ahí, por favor. Pero no puede hacer. ¿Quién estaba leyendo? Yo. Dice, pero no puede hacer más que señalar el pecado y ordenar su castigo. De modo que frente a una raza pecadora no puede dar vida ni llevar nada ni a nadie a la perfección. Hasta ahí, hermanita, gracias. Eso es lo que es la ley. La ley es buena porque me hace entender y ver lo que para Dios es pecado. Para eso sirve la ley. No me sirve para salvar, porque es imposible que un ser humano cumpla todos los mandamientos todos los días de su vida. Pero sí me sirve, por eso es buena, santa y buena, porque me ayuda a darme cuenta cuando estoy haciendo algo que a Dios no le agrada. Por eso es buena la ley. ¿Vamos bien? Ok, seguimos adelante. Si no hay dudas, seguimos adelante. Nomás vamos a leer lo que dice conclusión. Quizá los versículos que citamos se refieren en primer término a los preceptos levíticos. No, hermanita, perdóname. Más abajo, el siguiente párrafo donde dice, bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto, la justicia de Dios se manifiesta eficaz y perfectamente a través de la persona y la obra del Hijo, y se refleja de una forma práctica en la vida del creyente que se deja guiar por el Espíritu Santo. En Romanos y Gálatas. La ley de Cristo es la manifestación del amor de Dios en la potencia del Espíritu que produce en el creyente la semejanza de Cristo. Contra estas cosas, dice Pablo, no hay ley, pues los requerimientos del decálogo se superan por relevarse en los santos de la misma vida de Cristo.
¿Se entiende o no se entiende? Dice, la ley de Cristo, no la ley de Moisés, hay una gran diferencia aquí, y por eso quiero llamar su atención, ¿no? La ley de Moisés son todos los mandamientos. La ley de Cristo es la ley del amor. Entonces dice, la ley de Cristo es la manifestación del amor de Dios en la potencia del Espíritu Santo. Es decir, es el fruto del Espíritu, como se llama esta congregación, ¿verdad? El amor de Dios, nosotros demostramos el cumplimiento de la ley de Cristo y de la ley de Dios a través de que el Espíritu Santo manifieste el amor de Dios hacia los demás. ¿Sí? Ya sonó la alarma, hermana. Ah, ¿no es la suya? Ah, sí, mi esposa. Luego, porque se anda uno divorciando, ¿va? No, no es cierto, no es cierto. Muy bien. Entonces, ¿sí se entiende la diferencia entre la ley de Moisés, la ley de Cristo y cómo se manifiesta? Sí. Sí, muy bien. La conclusión dice, tenemos un sumo sacerdote perfecto y su obra es eternamente eficaz. Vamos a leer ahora Hebreos capítulo 7, pero de los versículos 23 hasta el 28, para terminar con este capítulo. ¿Listos? Hebreos 7, del 23 al 28, lo leemos al unísono. Me dicen cuando estén listos. ¿Listos? Dice, leemos al unísono, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Dudas? Hay mucho que analizar aquí, ¿verdad? Pero vamos a ir, como dice Jack el Destripador, vamos a ir por partes. ¿Listos? Página 51. ¿Qué significa un sacerdocio inmutable? Que no pasa a nadie más. Que no cambia. No muta, no cambia. Es un sacerdocio que no cambia. ¿Verdad? Vamos a leer el primer párrafo. A ver, permítanme. Página 51. Vamos a leer los primeros dos párrafos nada más, por favor. ¿Este sacerdote es inmutable? Los sacerdotes antiguos no podían continuar por hallarse sujetos a la muerte, pero a los ojos de Dios la rápida sucesión de sacerdotes ha terminado y la sagrada función se ejerce por el sacerdote eterno en la esfera celestial sobre la base de la vida indisoluble de resurrección. ¿Hasta ahí? No, el siguiente, todo el siguiente. De esta inmutabilidad se saca una consecuencia de importancia primordial en el conocido versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ya no median flaquezas humanas ni limitaciones de tiempo ni de lugar, de modo que la salvación es perfecta y eterna. La intersección se basa sobre la obra consumada de la cruz y así ha de ser necesariamente eficaz para quienes por Cristo se acercan a Dios.
En el acto de acercarse a Dios se sobreentiende el deseo de buscar a Dios y hacer su voluntad, que ha de expresarse luego por medio de la fe sumisa y la obediencia. Indicios del estado de corazón que Dios no puede por menos que bendecir. El problema del hebreo de la antigua dispensación, quien temblaba de lejos al ver el resplandor de la gloria de Dios encima del lugar santísimo, se ha solucionado ya. El camino se ha despejado y a la diestra de Dios y el creyente halla siempre al sacerdote, compasivo y omnipotente, quien le introduce al Padre. Al pueblo al pie del Sinaí, Dios tuvo que decir que no traspase el límite para subir a Jehová, pero en este cumplimiento de su designio de gracia, el que se allega a Dios haya salvación segura y eterna. Bien. En resumen, lo que está diciendo es, los otros sacerdotes eran muchos porque se moría uno y tenía que entrar otro. Claro. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, Jesús es Dios, Jesús es eterno, tiene un sacerdocio que no cambia, es inmutable. Ahora, por esa razón, versículo 25, que es lo que estábamos viendo aquí en el libro, por esa razón dice, porque su sacerdocio es eterno y no cambia, puede también salvar perpetuamente. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es el que puede salvar perpetuamente. ¿A quiénes? Dice el versículo. A los que se acercan a Él. A los que se acercan. Es decir, no es esa falsa creencia de que Dios es amor y Él no va a mandar a nadie al infierno. Pues sí, Él no manda a nadie al infierno, tú te vas porque tú decidiste ir al infierno, Él no te va a mandar. Pero la condición para que tú llegues a Dios es acercarte a Dios a través de ¿quién? De Jesucristo. Es lo que dice el versículo 25, dice, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él, es decir, por medio de Jesús, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es la eternidad de Jesús. Él siempre va a estar intercediendo por nosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Vamos bien? Vamos a leer rápido otra vez el versículo 26 y luego el párrafo que sigue aquí en su libro. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, era lo necesario. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora vamos al libro. Vamos a leer ese párrafo, por favor. El carácter del sumo sacerdote. El carácter del sumo sacerdote. El párrafo que seguía ahí. El carácter del sumo sacerdote se detalla en el versículo 26, pues en el nuevo régimen ha de haber una consonancia perfecta entre la persona y el cargo. Antiguamente no se daba este caso, pues el sacerdote estaba rodeado de enfermedades y su apartamiento fue según el mandamiento acerca de la descendencia, de las observancias externas que ya hemos notado. Podría ser que la conducta de un sacerdote mereciera el castigo ejemplar de Dios por deshonrar escandalosamente su cargo, como en el caso de los hijos de Elí. Pero normalmente las condiciones eran más bien externas que físicas, no así en la nueva dispensación, que es espiritual por excelencia, perdiendo lo externo todo su valor después de la muerte consumada de la cruz. Así, el carácter del sumo sacerdote ha de concordar exactamente con la función que ejerce. Tal sumo sacerdote nos convenía, pues el que nos santifica y nos lleva a la presencia del Dios tres veces santo ha de ser el mismo, la perfecta imagen de la santidad. Nótese las pinceladas que dibujan la fisonomía moral del Salvador, el santo para con Dios
cuya santidad intrínseca comparte, guardándola sin tacha a través de la experiencia de su ministerio en la tierra. Es inocente también delante de los hombres, quienes a pesar del odio de muchos en contra suya, no hallaban en él culpa. Es sin mancha en su propia persona, que se guardó perfectamente, aislado contra el mal del ambiente mundano que le circundaba. Ahí están tres diferencias de Jesús con respecto a los otros sacerdotes. Ninguno de los sacerdotes que vivieron el tiempo del Antiguo Testamento, ni los que vivimos hoy como supuestos sacerdotes de Dios, ninguno somos santos, ni inocentes, y la otra característica, ni sin mancha. ¿O conoce usted algún sacerdote que sea santo, inocente y sin mancha? No hay. Ninguno de nosotros, porque Dios dice que somos sus sacerdotes, ¿verdad? Como representantes de Dios en la tierra. No es que la palabra correcta es pastor, ¿verdad? Porque es el que pastorea las ovejas, pero independientemente del cargo es, ninguno de nosotros nos podemos considerar como Jesús, porque Él fue santo, inocente y sin mancha. Por eso su sacerdocio es inmutable. Él en su esencia ya cumplía todos los requisitos necesarios ante Dios para poder ser considerado el único intercesor para nosotros. Amén. Nos da tiempo de ver el siguiente párrafo porque es muy importante. Fíjense, la otra característica de nuestro Señor Jesús dice, apartado, el versículo 26, apartado de los pecadores. Vamos a leer esa parte. La frase apartado de los pecadores podría extrañarnos algo en vista de que los fariseos alegaban con razón que recibía a los pecadores y con ellos comía, en el curso de su misión de buscar y salvar lo que se había perdido. Pero si calamos un poco más hondo, comprenderemos que este contacto social con pecadores no afectaba para nada su separación total de todo movimiento que caminase los caminos del corazón. El corazón de ellos. El aislamiento espiritual fue perfecto en todo momento y comiendo con hombres pecadores no hubo comunión alguna de ellos como pecadores, sino solamente el amoroso cuidado del pastor que busca la oveja perdida. Entonces, es cierto esto que dice el versículo 26, que Jesús estuvo apartado de los pecadores. Sí. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Sí, apartado de que él pecara. De que él pecara. ¿Cómo aplicamos eso a nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros estar en el mundo y al mismo tiempo estar apartado de los pecadores? Siendo santo, ¿no? La palabra ser santo es precisamente eso, estar apartado del mundo, ¿no? Pues están con ellos, pero no imitando sus comportamientos, sus costumbres. Es para traer a la oveja perdida. Esa debería ser nuestra intención, porque cuando Jesús fue a comer con los publicanos y pecadores, que fue lo que lo acusaban los fariseos, ¿por qué fue a esa casa? Para rescatar a los pecadores. Para buscar los perdidos, ¿no? Exactamente. Estaban perdidos. Como con Saqueo, ¿verdad? Que lo bajó del sicomoro, del árbol. En aplicación práctica a mi vida, la diferencia que nos muestra el Señor Jesús es imposible, vamos a ponerlo así, es imposible que usted y yo vivamos aparte del mundo. O sea, no podemos aislarnos. Convivimos con gente que no es creyente, ¿verdad? Eso fue lo que intentaron hacer los menonitas y algunas otras comunidades. Pero al final de cuentas también lo que nos mandó a hacer Jesús aquí implica que estemos expuestos a ellos. Es correcto. O sea, no podríamos cumplir el ministerio que Dios nos dio
si nos apartamos del mundo, porque Él nos está pidiendo que vayamos por todo el mundo y de hacer discípulos en su colonia, dice Jesús. Además, ¿Sí o no? no, en el En todos mundo, lados, en todos lados. a cualquier lado que vayas. Bueno, pues usted estaba pensando en otra cosa. Y de hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ¿cómo puedo ir a hacer discípulos a naciones que sé que son pecadoras y al mismo tiempo estar apartado de los pecadores? Lo que nos muestra el Señor Jesús es, sí, yo tengo que convivir, mas no tener comunión. Son cosas muy diferentes. Convivo contigo, pero no comulgo contigo. Es decir, no practico lo mismo que tú practicas. No tengo tus mismas creencias, no tengo tus mismos hábitos. No vivo lo que tú vives, no voy a los lugares que tú vas. No hablo como tú hablas. En fin, tengo que verme santo, tengo que verme apartado del mundo. ¿Para qué? Para que esa persona vea a Cristo en mí y se interese en buscar a Cristo. Entonces, eso es lo que nos muestra Dios aquí. Jesús era santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores. No teniendo comunión, tener la misma, no era unánime con ellos, no era una alma con ellos, sino él se apartaba de ellos por su propia santidad. Entonces, cuando alguien no creyente me pide que haga algo que yo sé que está en contra de la palabra de Dios, tengo que demostrar mi santidad, tengo que apartarme de ese pecador y en todo amor mostrarle a Cristo en mi vida. ¿Sí? ¿Capish? ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos le estoy devolviendo el favor a mi hermano Luis, porque la próxima clase tenemos que ver las respuestas de la lección. Pues como le tiene que dar él, dije ya. Ya se dio cuenta, hermano. A lo mejor se le va así tranquilo. Sí, a lo mejor no vengo. Estos son versículos. No, ya ven cómo son. Muy bien. Entonces, ¿hay duda o no hay duda? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? De acuerdo a esto que acabamos de ver. ¿Hay duda con eso? No. Hay que jalarlos a ellos y no dejar que nos jalen a nosotros. Ese es un excelente comentario, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por el mundo. Romanos 12, 1, 2. A ver. Reciten, voy a hacer de memoria. Romanos 12, 1, 2. 12, 1, 2. Os ruego pues, hermanos, Por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, 1, 2. Es de eso mismo que habla. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, es decir, todo mi ser tiene que ser presentado ante Dios como un sacrificio vivo, santo, es decir, apartado del mundo, agradable a Dios según vuestro culto racional. Si yo no soy un sacrificio santo, no soy agradable a Dios. Y eso solo lo puedo lograr transformándome por medio, ¿qué? El versículo 2. Transformados por medio del entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, vamos a dejarlo aquí, página 52, el siguiente párrafo donde dice, pero al manifestar, hablando todavía del sacerdocio de Jesús. En el versículo 26, todavía estamos terminando de analizar el versículo 26 de Hebreos. ¿Estamos? Sí. Muy bien. ¿Quién nos hace el favor de despedirnos en oración? Ya. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
gracias, Padre, por este momento que nos has regalado, Señor. Que esto se quede en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos compartirlo con las demás personas, Señor. Para que ellos estén a tus pies, Padre, porque eso es lo único que nos va a salvar de este mundo, Señor. Nos va a reconfortar en estos tiempos de tanta violencia, Señor, de tanta inhumanidad, Señor. Damos gracias porque siempre estás cuidándonos, Señor, en cada paso que damos. Sigue con nosotros en esta mañana, Padre, y seguimos dispuestos a seguir aprendiendo de tu palabra con el sermón que tiene el hermano Luis preparado en este momento para esta mañana. Que hables a través de él, Señor. Amén. Para que podamos tenerlo en nuestras mentes, Padre. Esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.